igual queremos comprarlo todo. Y Dios está en lo más sencillo. Y se lo compruebo en esta tarde. No por mí, sino por la palabra de Dios, de que Dios está en usted y Dios escogió del polvo de la tierra para formarnos. Ahora Él escoge ese polvo de tierra para formar un templo, para estar allí, para habitar allí. Ven qué sencillo es. Pero nosotros lo resistimos, no revelamos, no admitimos nosotros la reprensión, si no la admitimos de Dios en ocasiones, mucho menos de alguien que Dios en el camino ha puesto para hacerlo. Ahora, la dificultad consiste en que uno quiere ser más que el otro quiere ser más que el otro. El gobierno quiere vencer a otro gobierno. El gobierno quiere tener las mejores armas que otro gobierno, porque quiere ser mejor que el otro. Y para ser mejor que el otro, tiene que haber sencillez en tu corazón y en mi corazón. Eso hace la diferencia de que nosotros seamos mejores. Tenemos que tener sencillez en nuestro corazón. Y es ahí donde se manifiesta la gloria de Dios en nuestras vidas. Pero eso se va yendo, cada día más se va yendo, porque nos estamos adaptando al sistema en esta época. Y nos estamos alejando más del pensamiento y de la obra de Dios y de la obra de sus manos. Si nosotros en ocasiones pudiéramos entender que Dios nos había hecho para cosas grandes en el huerto del Edén, para cosas muy grandes. Pero la caída del hombre, el fracaso del hombre en el huerto del Edén, al resto de la humanidad nos lleva al sufrimiento, a las barreras, a los contratiempos. Pero aún así, fíjese algo maravilloso, que Dios también para eso nos prepara. Aún nosotros siendo malos, dice el Señor Jesús, aún vosotros siendo malos, sabed buenas dádivas a vuestros hijos, con mayor razón vuestro Padre que está en los cielos. Y eso se trata, esto se basa, Señor, a través de una petición. Al que toca se le abre, al que pide recibe. Esto se basa en ello cuando el Señor, si vosotros siendo malos sabed buenas dádivas a vuestros hijos, imagínense su Padre que está en los cielos, ¿cómo no les dará lo mejor? Pero dentro de lo mejor está la sencillez. Y después de la sencillez, la paz. Porque sabemos vivir con poco. Y después de vivir con poco, aprendemos a tener paz en nuestro corazón. Y el Señor nos prepara para vivir en un mundo hostil. No solamente ellos, sino Él mismo previno y dijo: he aquí yo os mando como ovejas entre lobos. ¿Verdad que sí, hijo, es el Señor? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la cosa no estaría fácil en el caminar del Hijo de Dios. No estaría fácil. Hay sufrimiento, hay aflicciones en el caminar del Hijo de Dios, pero también hay un Dios poderoso que nos toma de la mano cuando se la estiramos. Estiramos la mano y Él nos lleva de la mano. A veces pensamos que vamos solos, no vamos solos, porque de cualquier manera seguimos avanzando.
Yo le invito a abrir Hechos de los Apóstoles, un libro escrito por aquel escritor del Evangelio de Lucas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14. En sus momentos del apóstol Pablo como evangelista, este libro nos relata aún el nacimiento de la iglesia primitiva, la primera iglesia sobre la tierra. Quien dice que la iglesia fue fundada en Roma, la Biblia habla diferente. La iglesia nace en Jerusalén y para el mundo. Y aquí está este libro, y cualquier Biblia universal de donde sea nos habla que la iglesia nace en este lugar de Jerusalén, en el aposento alto. Hechos capítulo 14, versículo 22. Hechos capítulo 14, versículo 22, por favor. Hechos 14, 22, dice así: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Una vez más, Hechos 14, 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cómo es necesario para entrar al reino de Dios? ¿Qué es necesario? Para entrar al reino de Dios. Entonces quiere decir que no está fácil para el cristiano en su caminar. Pablo venía de hacer discípulos. Estaba haciendo discípulos Pablo. Y el número de los discípulos crecía. Y aquí el asunto es de ir a los discípulos y levantarles el ánimo, exhortándoles. Cuando se habla de una exhortación, mucha gente piensa que exhortar es golpear con la palabra, como dice por allá el proverbio, porque muchos hombres, ¿verdad? Como golpes de espada que hieren. No, levantar, exhortarles es eso, como dice la palabra de Dios, levantar el ánimo. Y aquí la palabra de Dios, por apóstol Pablo, dice: es necesario que ante muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Les leo otra vez, que esto es muy interesante. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Es fácil ir a la gloria de Dios? No es fácil. La gloria de Dios, ir a la gloria de Dios, aquí se manifiesta nuestra tarea en la tierra. Este es nuestro entrenamiento, este es nuestro cuartel, la tierra. El ir a la gloria de Dios no se trata. Hay dos caminos solamente, lo vemos por toda la Escritura. Y para el cielo solamente un camino hay. Un camino hay. Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Hay un solo camino, no hay muchos caminos, como se dice ahorita. Y como se está compartiendo en estos tiempos de engaño, por cierto, que hay varias corrientes, y todo se debe a la ambición de lo que hablábamos hace un momento del ser humano. Hay muchas corrientes.
Muchas corrientes diciendo que ven a Cristo y tú ya no vas a sufrir. Incluso hay movimientos religiosos que ponen en sus carteles y en sus anuncios: para de sufrir. Oiga, para de sufrir. Todo está en contra de la palabra de Dios. Entonces, habrá que cortar eso que vamos a leer y que vamos a estudiar en esta tarde. Habrá que cortarlo de las Escrituras. Para de sufrir. Hay muchas corrientes en esta vida. El otro asunto es que se paga para que se ore o se rece para que el alma de nuestro ser querido salga. ¿Dónde dice eso la Biblia? No está en la Biblia por ningún lado. Entonces tenemos que estar conscientes. En primer lugar, que cuando venimos a Cristo en sus caminos, número uno, el camino en el Señor no es un lecho de rosas, no es la alfombra roja, ni es el padre del sufrir. Cuando nosotros venimos a Cristo, sabemos claramente y entendemos, y es lo que primero, al discipular a alguien y a darle estudios, debemos de dejarle saber que el Señor con mucha claridad dijo estas palabras: toma tu cruz y sígueme. Cruz es dolor, cruz es fatiga y muchas veces la muerte. Pero dijo el Señor Jesucristo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Así es que el caminar en el Señor no es un lecho de rosas, no es la carpeta roja y no es la prosperidad que se está predicando en estas épocas. Y mucha gente engañada está ahí porque les gusta escuchar eso. Pero cuando se habla del verdadero evangelio, las iglesias comienzan a disminuir, a bajarse, porque no se les está sobando el lomo, las espaldas, para que al salir de ese lugar salgan sintiéndose a gusto, anchos, contentos. De por sí el ego de nosotros es supernatural. Imagínense cuando empezamos a alimentar ese ego y a apapacharlo, cómo salimos después de ir a buscar el rostro del Señor a nuestras iglesias. Entonces salimos todavía más inflados, como el pavo real. Y no se trata de eso, se trata de reconocer realmente que no se trata de mí, se trata de Él, se trata de Dios. Cuando nosotros comenzamos a entender que no se trata de mí, que se trata de Él, de Dios, las cosas comienzan a cambiar bastante. Mucho empiezan a cambiar las cosas. Cuando empezamos a comprender esto, que no se trata de mí, sino de Él. Hay una diferencia tan grande en nuestra vida que empezamos a ver las cosas desde otro punto de vista. Ahora el Señor nos comienza a preparar a nosotros para el sufrimiento. Desde que comienza a ser discípulos, Él les comienza a decir: en el mundo tendréis aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo. No teman, manada pequeña. El Señor Jesús les comienza a decir: aquí Dios se envió entre lobos. Oiga, el Señor está previniendo a que nosotros vamos a vivir una travesía mientras estemos en este cuerpo, que no va a ser nada fácil. El Señor advierte y dice: habrá persecuciones en su contra, habrá quien hable mal de ustedes. Pero el Señor dice: tengan fe, confíen, porque yo he vencido al mundo. El Señor dice: no los dejaré huérfanos. No los dejaré huérfanos. Entonces, ciertamente nos prepara para ello. Entonces, la prosperidad y que me va a ir bien en la vida y que yo no voy a sufrir y que pare de sufrir y todas esas cosas, son brujerías, oiga, eso es brujerías. Pero la palabra de Dios es tan clara cuando empezamos a ir a ella, a buscar la palabra de Dios con nuestro corazón. Y lo vamos a leer ahorita. Cuando nosotros comenzamos a buscar a Dios con nuestro corazón, sin implementar métodos de un modo, de otro, que para que la gente, no. Cuando empezamos a hacer esto de corazón, entonces nosotros no vamos a ser aborrecidos, hasta por los que nos conocen a nuestro alrededor. Y no simplemente por ser religiosos, sino por buscar en verdad la gloria de Dios
con todo nuestro corazón, entonces seremos aborrecidos. Aún nuestras propias gentes nos darán las espaldas, porque no están escuchando lo que ellos quieren escuchar. Entonces, aquí se dice, es necesario, les leo una vez más, Hechos 14:22, dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permanezcan en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones. Vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, vamos a ir a escudriñar la escritura, vamos a ir leyendo. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3. Primera carta a Timoteo, segunda carta a Timoteo, perdón, capítulo 3, versículo 12. Vamos a ir viendo que la cosa no es fácil. Dice así, segunda Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir, ¿cómo? Piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Una vez más, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecuciones. Para esta palabra piadosamente, cuando alguien es piadoso, tiene compasión, piedad y tiene convencimiento de el mal, del pecado en su vida. Es en contra de la voluntad de Dios. Note bien, piadosamente. Es todo lo contrario, y usted también encuentra esta palabra en la Biblia, de impío. Impío. ¿Qué es un impío? Un impío es alguien que no tiene piedad, ni compasión, ni sentimientos, y que le entra lo que sea. Entonces, cuando usted empieza a darle la contraria a lo que es la impiedad, y empieza a ser pío o piadoso, entonces todo va, o es posible que todo vaya en su contra. ¿Por qué razón? Porque va contra la corriente de este mundo. Y es muy posible que haya persecuciones, críticas, rechazos, aún de racismo y cosas así en su vida. ¿Por qué? Porque está tratando usted de hacer lo que es correcto delante de los ojos de Dios. Y usted no está adaptando un sistema religioso para caerle bien al sistema religioso y perderse usted mismo y perder también a los que va discipulando, porque va con la corriente. Pero si usted va, como dice la palabra de Dios, mire, notémosle bien aquí, esto es bien interesante, es bien bonito esto. El versículo 12 dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Estamos en contra nosotros del sistema religioso, de este tipo de cosas. Tenemos que hacer cosas que no son buenas, impiadosas, ilícitas, como por ejemplo formar programas que generen divisas fuertes para la iglesia, pero empezamos a no tomar este tipo de cosas como la importancia de nuestra vida, ni de la iglesia tampoco, ni suyo ni de su corazón. Empezamos nosotros a entender que la vida nuestra debe de ser en Cristo, que buscamos realmente el rostro de nuestro Señor, la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces todo viene en contra, porque no vamos a ir revueltos con la madera. Primera de Tesalonicenses. Es necesario que nosotros estemos pendientes a lo que nuestro
Señor enseñó, primera de Tesalonicenses, capítulo 3. Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, dice así. Primera de Tesalonicenses 3:3 dice, a fin de que nadie se inquiete. ¿Por qué cosa? Por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Oigan, estamos puestos, no que estábamos puestos para vivir una vida de triunfo en triunfo, para ser un campeón que hay en ti, para ser el más rico sobre la faz de la tierra, que nosotros declaremos el carro, la casa del vecino y que digamos, eso va a ser mío. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que es necesario que ante muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Ahora, quiero irme un poquito aquí, en cada uno de nosotros, reflexionemos a veces. ¿Quién no ha sufrido? ¿Quién no ha llorado? ¿Quién no ha estado en una situación difícil? ¿Quién ha aprendido a estas situaciones difíciles en su vida de hace años atrás a revertirlo en bendición en su vida? Aprender a vivir, porque ha sido la voluntad de Dios. Porque algo ha pasado en nuestra vida que de alguna manera, como dicen los movimientos religiosos, mátalo, deshazte. ¿Cómo? Imposible. Porque la voluntad de Dios es la voluntad de Dios y no hay otra. La voluntad de nuestra, cuando la hacemos, téngalo por seguro que iremos, si así solo Dios sabe cómo vamos caminando, avanzando. Si la hacemos nuestra voluntad, olvídense, ¿para dónde iremos? Directo al matadero. Así es que dice ahí la palabra de Dios en el 3:3 de la primera de Tesalonicenses, a fin de que nadie se inquiete. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. No se turbe vuestro corazón, dijo el Señor Jesús. Eso es inquietarse. No se turbe vuestro corazón. Miren lo que dice, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. O sea, para esto hemos nacido, para esto hemos vivido, para esto estamos. Tenemos que aprender a vivir de la manera, de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero no solamente a vivir con esas tribulaciones las cuales se presentan, sino también entender nosotros que en su momento Él nos hará libres. Si Él hará libre la naturaleza, que no vaya a hacernos libres a sus hijos también. Él mismo lo dice en muchas enseñanzas, de muchas formas, nos lo pone como ejemplo en la naturaleza, en las aves del campo. Dice, mira las aves del campo, mira los rodillos del campo. Nos pone ejemplos, la semilla del sembrador, para que a través de nosotros vayamos comprendiendo y entendiendo esta situación que no es como en ocasiones nosotros pensamos y que ya nos queremos quedar a medias del camino, porque es bien duro. Hay mucha gente que dice, yo si no hubiera venido a Cristo, las cosas no estuvieran así, al contrario, estuviéramos peor. Entendamos lo que se escribe en la antigüedad, por allá en el libro del Éxodo, capítulo 13, para allá, todo esto, veamos nosotros y analicemos cómo la mente del hombre ha venido pensando de la misma forma. ¿Para qué nos trajiste aquí? ¿Por qué nos trajiste al desierto? O sea, ya teníamos agua, allá teníamos y hasta sepulturas.
Allá teníamos sepulturas, allá tenía y aquellas verdurotas de cielo. O sea, así. Desafortunadamente la raza humana sigue pensando así. ¿Por qué? Porque se ha apartado de creer, o sea, se ha apartado de tener fe con todo su corazón de Dios. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hay promesas que vemos en las escrituras y que no las vemos, y mucha gente como no las ve, pues se aparta. Y no es este el caso. El caso es seguir y seguir. Como dice Mateo capítulo 24, versículo 12, el que persevere hasta ¿dónde? Hasta el fin. Hasta el fin. Será salvo. ¿Y cómo vamos a llegar al fin? Bueno, es necesario que ante muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 3. Dice así, Romanos 5, capítulo 5, versículo 3, dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, ¿cómo? En las tribulaciones, sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. ¿Ven? Para eso hemos sido puestos. Es necesario que ante muchas tribulaciones nosotros entremos al reino de Dios. Porque las aflicciones y las pruebas en nuestra vida es necesario que produzcan, ¿para qué? Para ser mejores seres humanos, hijos de Dios sobre la tierra. Para eso. Vea usted el paquete que produce esto de las aflicciones de nuestra vida. Paciencia, esperanza. Y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué razón? No aprendemos a vivir, sino que en ocasiones aprendemos a vivir, pero solo quejándonos. Cuando se presenta dentro de la aflicción el dolor en nosotros, siempre buscamos para dónde apuntar, porque eso naturalmente al hombre lo hace sentir bien. Pero es bien raro cuando el hombre asume la responsabilidad y toma su responsabilidad. Y cuando la aflicción en nuestra vida está, no es que tenemos que aprender a vivir con ella, es que tenemos que aprender a confiar en Dios para que Dios la haga suya. ¿O no es así como dice la Escritura? Echar sobre Él todas vuestras ansiedades. Es el propósito de esto. Que cuando usted tiene dolor, pero esos dolores del alma, lo queremos seguir cargando. Y consiste en que esas aflicciones, esos dolores, aprendamos nosotros a dejárselos a Dios. Aprendamos a dejárselos a Dios.
porque es necesario vivir, pasar por ahí. ¿No dice la Escritura que es necesario que nosotros pasemos por el fuego como el oro, la plata y la hojarasca? A ver de qué estamos hechos en Cristo Jesús. A ver de qué estamos hechos. Estamos hechos realmente de un material del cual Dios nos hizo, pero el depósito que puso en nosotros es un depósito, en verdad, un tesoro, el cual es aguantador, porque para eso lo hizo, porque para eso Él lo puso ahí dentro de ese envase, de ese cuerpo. Si pasamos o no nuestro test, nuestra prueba. Segunda de Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 4. Versículo 17. Y vamos a leer también el 18. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17. Dice así. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 17 dice: porque esta eterna tribulación, ¿cómo? Una vez más, porque esta leve tribulación eterna, momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, las que no se ven son eternas. ¿Cómo hacemos nosotros de las aflicciones en nuestra vida, del dolor en nuestra vida? ¿Cómo lo hacemos nosotros? En ocasiones el dolor ya pasó y queremos volver a abrir la herida. Queremos volver a abrir la herida. Cuando dice la palabra de Dios que esta breve tribulación, son palabras del apóstol Pablo, al que se le revelaron misterios profundos, dice esta breve tribulación. En pocas palabras, el apóstol Pablo dice: esto que vivimos ahorita, este pequeño dolor, aflicción que vivimos, no tiene nada que ver con lo que se aproxima. Si aguantamos, resistimos, aprendemos a esperar en el Señor, espérense lo que les espera en la vida que viene. Estos son minutos, segundos, quizá para Dios que estás pasando. No te lo pongas en tu cabeza como eterno, porque es momentito. Les leo una vez más. 4:17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y como eterno peso de gloria. Entre más padecemos nosotros y aprendemos a dejar en Dios, a descansar en Dios, a tener paz en nuestra vida por Dios, entonces viene algo maravilloso para nosotros en la gloria de Dios. Y luego dice 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. Eternas. Ahora hay aflicciones en la vida. Quizá alguien está pensando ahorita: ¿pero qué quiere que yo sufra? No hay necesidad de que alguien quiere que sufra, si es la vida del hombre, si el hombre desde que nace a llore y llore. Se ve el hombre y sigue el llanto aún todavía.
Y espérese en el lapso que Dios permita que pase sobre la faz de la tierra, el lloro personal, el dolor personal, la aflicción personal del hombre. Comienza llorando, muere llorando. Pasa por la vida, sigue llorando, por una cosa o por la otra, porque se le puso el querido, o por una cosa o por la otra. Es un lloro. Es un lloro. Dice la palabra de Dios que esto es momentáneo. Es poquito. Pero a nosotros se nos hace mucho. ¿Por qué? Porque no tenemos lo que produce la prueba de lo que acabamos de ver. ¿Qué? Paciencia. 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 No esperanza. Y la esperanza no avergüenza. La vida es un lloro, pero es bonito, porque nos la ha dado nuestro Padre Dios. Vamos al Salmo 34. Salmo capítulo 34, versículo 19. Dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas nos librará Jehová. Reflexión. Reflexionemos. ¿Somos justos? ¿Qué es un justo? Un justo es aquel que ha sido justificado por la sangre de Cristo vertida en aquella cruz por los pecados de la humanidad. Hemos sido justificados, hemos recibido la justicia de Dios. ¿Nosotros somos justos? ¿Cómo nos consideramos nosotros? ¿Justos o injustos? ¿Qué leíamos allá? En la primera de Pedro, en la segunda de Tesalonicenses, en la primera de Tesalonicenses. ¿Qué leíamos hace un momento? Leíamos por allá en la segunda carta a Timoteo que aquel que busca a Jesús con su corazón, que quiere hacer la voluntad del Señor en su vida, son los que en ocasiones les va pero feo en la vida. En ocasiones la cosa está fea. ¿Por qué razón? Porque están viviendo la justicia de Dios, no van con las corrientes de aquel que dice algo y quiere que nosotros seamos igual para que él se sienta bien, pero por otro lado, abandonando la justicia de Dios no es algo favorable para nosotros. Entonces, si hacemos nosotros o buscamos o tratamos de hacer bien delante de Dios las cosas, lo más seguro es que las cosas van a estar batallosas en la vida. Eso es ser justo. Dice la palabra de Dios: piadoso, el que procura hacer la piedad, el que es piadoso, palabra en contra de impío, recibirá persecución, dice la Escritura. Pero nosotros nos encontramos en el Salmo 34, 19, la palabra de Dios que es viva y eficaz. Dice: muchas son las aflicciones del justo, muchas, pero ¿de cuántas? Pero de todas lo librará Jehová. El apóstol Pablo dice: porque esta breve tribulación nos produce en nosotros un cada día más peso de gloria.
breve tribulación. Cada vez que venga usted, la tribulación en su vida, simple. Acuérdense que a Dios le agrada lo simple. Diga, es momentáneo. Esto pasará. Pronto pasará. Porque de ellas es promesa de Dios. Nos librará Dios. Nos librará Dios. ¿Sabe usted cuánta gente ahorita está tratando o quitándose la vida por una aflicción? Miles y miles y miles en el mundo. ¿Sabe cuál es el problema? La ausencia de esperanza y paz y de Dios en su vida. Ese es el problema. No es la falta, hermanos, de maestros, educación y falta de escuelas en el mundo. No. Es falta de esperanza, de paz y la ausencia de Dios en nuestra vida. Por eso. Porque no han entendido que la breve tribulación, cualquiera que esto sea, es pasajera, es momentánea, no es eterna. Para Dios son segundos. Pongamos esa palabra en nuestro corazón. Vamos a ponernos de